Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por darnos esta hermosa oportunidad de volver a conectarnos para seguir creciendo a través de esta serie que hemos estado estudiando, que hemos estado dando, Mi nueva vida en Cristo, y corresponde la lección número 11 acerca de las ordenanzas o los sacramentos que Jesús dejó para su iglesia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos de ti por tu misericordia y bondad. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de conectarnos. Gracias por las personas que se conectan en directo, las personas que se conectan en diferido. Te pedimos que esta palabra, oh Dios, pueda internalizarse en nuestros corazones y podamos caminar en base a ella. En el nombre poderoso de Jesús, preparamos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hay preguntas que muchas veces nos hacemos en cuanto a aquellos ritos o sacramentos que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó. Por ejemplo, con respecto al bautismo, ¿debo bautizarme para ir al cielo? Es una de las preguntas que vamos a responder el día de hoy. El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santos. Es otra de las preguntas que vamos a contestar. El bautismo significa sumergir. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Jesús le dijo, Jesús fue ante Juan para ser bautizado, para cumplir. Imagínense, si Jesús cumplió con lo que correspondía al bautismo, cuánto más nosotros vamos a cumplir con este mandato de Jesús. Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, el primer paso después que debe cumplir es justamente el bautismo. Mateo capítulo 28, el versículo, un segundito por acá, ok, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id, Jesús hablándole a sus discípulos, esto lo hablamos la semana pasada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue el que nos mandó no solamente a predicarle a las personas, a que le enseñáramos que guardaran todas las cosas que Jesús había mandado, sino también llevarlo a una iglesia, y que en esa iglesia pueda crecer, y entre las cosas que pueda hacer también es bautizarlo. Ahora Jesús dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabemos, entendemos, y ya le hemos hablado, que tenemos un Dios, pero un Dios que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros nos bautizamos en un Dios que manifestado en tres personas, y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una expresión pública de mi fe. Yo le estoy diciendo a todas las personas públicamente, una manifestación pública. Estoy diciendo a las personas que están a mi alrededor que yo ahora tengo una nueva vida, tengo un nuevo nacimiento, comienzo una nueva vida con Cristo. Ya dejo el pecado, abandono el pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya no me dejo guiar por mis emociones, ya no ando por mi propia cuenta, sino ahora me dejo guiar por la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el bautismo, que muero para el mundo y entonces comienzo a vivir para Cristo, me separo del mundo para comenzar a vivir para Cristo. Entonces, el primer paso después que una persona recibe a Cristo en su corazón es el bautizarse. El bautismo no es opcional,
sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. El bautismo, Dios mismo fue el que dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue el que lo instituyó. El bautismo no es un requisito para ser salvo, es decir que nosotros no nos bautizamos para ser salvos. Para ser salvos, por supuesto, nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Ese es el requisito indispensable para ser salvos, el tener a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. El bautismo simplemente es una reafirmación pública de mi fe, pero al no bautizarme estoy desobedeciendo. ¿Okay? Y cuando nosotros realmente, sinceramente hemos recibido al Señor, nosotros queremos obedecerle en todas las cosas. Por lo tanto, una de las manifestaciones de esa obediencia es justamente el bautizarme. Una de las manifestaciones de que soy hijo de Dios y tengo la disposición de hacer la voluntad de Dios es justamente el bautizarme. Entonces, el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo, el resultado de que ya soy hijo de Dios. En Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, aquí está un hombre, un hombre de Filipos, y Pablo le está hablando a este hombre y le dice en el versículo 16, capítulo 16, versículo 30, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque Pablo y Silas estaban allí presos. Y entonces cuando ellos salieron de la cárcel, aquel carcelero de allá de Filipos le dice a Pablo y a Silas, mire señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo tú y tu casa. Requisito indispensable, recibir al Señor Jesucristo para ser salvo. Entonces entendemos que el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino una manifestación de que ya, o un resultado de que ya soy salvo. Este versículo 33 que hemos leído indica que toda la familia creyó, no solamente el carcelero, primero para ser salvo, creyeron y después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Dice el versículo 33, de hecho, hablando de esa misma historia del carcelero de Filipos, dice, y él tomándolos, hablando de la familia, tomando a la familia en aquella misma hora de la noche, tomando a Pablo y Silas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda su familia. Entonces, Dios cumplió esta promesa en el carcelero de Filipos, de que si creía, él podía ser salvo. Y de igual manera pasa con nosotros, si creemos, somos salvos, y después entonces porque somos salvos manifestamos públicamente a través del bautismo de que somos salvos. Ahora, nosotros los cristianos no bautizamos a los niños. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque el bautismo es una manifestación de mi fe, es una decisión espontánea propia de obedecer a Dios a través de la decisión de bautizarme. Un niño no está tomando esa decisión, los niños son salvos, los niños son de Dios, en esa etapa de la inocencia los niños son de Dios. Entonces los niños no toman la decisión de poder bautizarse, la decisión lo toman sus padres. El bautizarme es posterior al arrepentimiento, y los niños en su inocencia no tienen de nada de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes, ellos son, la Biblia, mismo Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros no bautizamos a los niños, sino los presentamos a Dios, porque la Biblia dice que Samuel fue presentado ante Dios por sus padres, fue llevado al templo y fue presentado por Dios. El mismo Juan el Bautista, Jesús, lo llevaron al templo y fue presentado
ante Dios, fue presentado allí, fue llevado al sacerdote, y el sacerdote entonces lo presentó a Dios. Por lo tanto, no bautizamos a los niños, sino bautizamos a los niños. Con el bautismo damos testimonio público entonces de que ya somos salvos. Según Hechos capítulo 2, versículo 45, después de haber recibido la palabra del Evangelio, dice Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron el Evangelio, los que recibieron a Jesús en su corazón, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de todo el libro de los Hechos, que es un libro histórico de la iglesia cristiana, de cómo comenzó la iglesia cristiana. Y cada vez que alguien entregaba su vida a Dios, reconocía a Jesucristo como su Salvador, entonces el siguiente paso era bautizarse. Entonces, dice, después de haber recibido la palabra o el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, porque el bautismo también te permite integrarte al cuerpo de Cristo, o te permite, mejor dicho, porque ya desde que recibes al Señor en tu corazón, ya te integras al cuerpo de Cristo. Pero el bautismo es una manifestación pública, no solamente de mi fe, sino una manifestación pública de que quiero pertenecer a un cuerpo, a un ente, a una iglesia, en este caso, como decíamos la semana pasada, a una iglesia. Quiero pertenecer a una iglesia, y ese pertenecer es ser parte, no solamente con mi presencia, sino ser parte activa con mi acción. Entonces el bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración. Así lo dice el versículo 42 de Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es la manifestación de lo que es un cristiano. Después que yo he recibido a Jesús en mi corazón, entonces debo permanecer en la doctrina que se me ha sido enseñada, es decir, en lo que está en la palabra de Dios, en la comunión los unos con los otros, es decir, asistir a la iglesia, ir a la iglesia y poder participar de una iglesia, en el partimiento del pan, en la Santa Cena, que ya vamos a hablar acerca de la Santa Cena, que es otro de los sacramentos que Dios nos dejó, y en las oraciones, el poder orar juntos. Es importante que yo tenga un grupo de personas con quien yo pueda estudiar la Biblia, con quien yo pueda orar, pueda sentir que pertenezco a una familia, a la familia de Dios, pertenezco a un cuerpo. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber, en primer lugar, que el bautismo no salva. Ya lo definimos, ¿verdad? Ya sabemos que el bautismo no salva, sino que es una manifestación pública de mi fe. En segundo lugar, tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos. Es decir, yo no me bautizo como un requisito previo a la salvación. No, simplemente es una manifestación pública. Y el bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Cuando yo me bautizo, entonces no es que yo me voy a hacer más santo, que no voy a pensar mal, que no voy a pecar, no, pero sí es una manifestación y es un incentivo a no vivir en el pecado, sino a vivir para Dios y alejarme del pecado. El segundo sacramento que nos dejó el Señor fue la cena. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento, no es algo mágico, porque
en la Santa Cena tiene como tres etapas. En primer lugar, la Santa Cena, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, que es el pan y el vino, en primer lugar estamos recordando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que por su sangre nosotros somos limpiados del pecado, que por ese sacrificio que Jesús hizo, entonces nosotros hoy podemos tener la salvación. En segundo lugar, nos recuerda que pertenecemos a un cuerpo, porque el pan representa eso, el cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nos recuerda de que nosotros pertenecemos a un cuerpo, somos parte de una iglesia. Y en tercer lugar, nos recuerda que Jesucristo viene por su iglesia, viene pronto por su iglesia. Entonces dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, 24 y 25, dice: porque yo recibí del Señor. Miren que Pablo está hablando y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que el mismo Señor fue el que le habló a Pablo, y nos está hablando a todos nosotros, la iglesia, para que nosotros entonces practiquemos o tengamos esta práctica constante de la Santa Cena para recordar lo que ya yo les he dicho. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena es importante porque todas las fiestas y las cosas que Dios instituyó para el pueblo de Israel siempre eran para recordar, porque tal parece el ser humano tiene una tendencia de olvidarse de lo que Dios ha hecho por él, de olvidarse de las promesas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, la Santa Cena nos recuerda eso, y dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Es decir, recordando el sacrificio de Cristo. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, tenemos que constantemente recordar que Él murió, resucitó, pero que también Él viene pronto por nosotros. Entonces, ¿qué anunciamos? Anunciamos la muerte del Señor, y lo anunciamos hasta que Él venga. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Según el versículo 24 y 25. Bueno, que constantemente tenemos que recordar que el Señor viene por nosotros. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque eso nos motiva a vivir en santidad. Eso nos motiva a esperarlo, a estar preparado. Mire, cuando uno está esperando a alguien, uno se prepara. Cuando uno está esperando al esposo, a la novia, a alguien importante, uno se prepara, se viste, se baña, se peina, se echa en su colonia. O sea, estás preparado, arregla la casa, barre, limpia la casa. ¿Por qué? Porque viene alguien importante para mí. Lo mismo es en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que yo voy, pero regresaré. No dijo cuándo, pero sí dijo, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Si Él dijo que venía, es porque va a venir por su iglesia. Crea lo que es así. Por lo tanto, debemos estar preparados. Este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Entonces, hay dos elementos que se utilizan en la Santa Cena. Primero, el pan. El pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo. No es
que se convierte en el cuerpo de Cristo. Cuando usted está comiendo el pan, no está comiendo el cuerpo de Cristo, está simbolizando ese sacrificio, está simbolizando el hecho de que nosotros debemos mantener esa unidad como cuerpo de Cristo. Cuando la copa representa la sangre de Cristo, no se convierte en la sangre. Es importante que nosotros entendamos esto. En ninguna parte la Biblia dice que la copa o el vino se convierta en la sangre. Es una representación simbólica de que Jesucristo en su sacrificio derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. En 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 al 31, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa indignamente? Es no reconocer, no darle valor al sacrificio de Cristo. Es tomar la Santa Cena sin el simbolismo adecuado, sin saber que la Santa Cena yo la debo tomar porque he aceptado ese sacrificio, porque pertenezco a ese cuerpo del cual el pan representa, porque he dejado que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado, el cual representa la copa. Entonces dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, el versículo 28 dice que antes de participar en la cena debemos probarnos. ¿Qué es probar? Probar si realmente yo he recibido a Jesús en mi corazón, si realmente yo le doy valor a lo que representa el cuerpo de Cristo, a lo que representa la sangre de Cristo. Estoy asistiendo a una iglesia, he recibido a Jesús en mi corazón, le doy la importancia que tiene Jesús en mi corazón, en mi vida, que tiene Dios en mi vida. Procuro hacer su voluntad y cumplir su propósito. Entonces, es probarnos, no para no tomar la Santa Cena, sino lo contrario, probarnos para ponernos a cuenta con Dios y entonces tomar la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, vamos a leerlo del versículo 15, de versículo 15 y 16, dice: como insensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, que aquí está hablando justamente de ese significado, del significado del pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Es pertenecer, es participar de una iglesia y participar, ser parte activa de ese cuerpo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, estos versículos que leímos enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Que es tener comunión, es tener identidad con ese cuerpo, es saber que yo pertenezco a un ente, a una institución, a un cuerpo, que me conocen y que yo conozco a ese cuerpo, que yo soy parte de ellos. Algunos, así como en lo que respecta al bautismo, que se tenía algunos conceptos equivocados, lo mismo pasa con la cena del Señor. Se tienen conceptos equivocados y por lo tanto debemos saber en primer lugar que la Santa Cena es algo que Dios instituyó, pero no es algo mágico, no es algo mágico que cuando estamos tomando la cena, entonces el pan se convierte en el cuerpo y la copa se convierte la copa de vino se convierte en la sangre. No,
no es algo mágico. En segundo lugar, no nos hace más santos, aunque sí nos motiva la santidad, porque cuando nos examinamos, eso nos motiva entonces a ponernos a cuenta con Dios. En tercer lugar, la copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simboliza. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Y en cuarto lugar, es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Nos recuerda la Santa Cena también que debemos tener esa comunión con Dios cada día, así como lo vimos en uno de los de las clases, no recuerdo si fue la 8, pero es una de las clases que vimos que debemos tener esa comunión diaria a través de mi devocional, leer la Biblia, orar. Entonces, también es un recordatorio que yo constantemente debo tener esa comunión con Dios, porque Dios quiere hablarnos cada día. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que nos hemos separado del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí en este pasaje que hemos leído, este pasaje parece hablar del bautismo en agua. Sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Es decir, que cuando la Biblia habla que nosotros somos bautizados en Dios, es porque nosotros nos estamos identificando. Es decir, nos estamos, recuerde que el bautismo significa sumergir. Es decir, que estamos sumergidos de Dios, nos estamos llenando cada día de Dios. No nos estamos llenando del pecado, sino que cada día nos estamos llenando de Dios en esa comunión diaria con la lectura de la Biblia y con la oración diaria. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación, porque como dijimos la semana pasada, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hay una transformación visible, tangible, una transformación que las demás personas se dan cuenta. Al bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir desde el agua simboliza nuestra resurrección a una nueva vida. Y la Santa Cena entonces representa esa comunión que tenemos con Dios, esa comunión que tenemos con nuestros hermanos, y el recordar la muerte y resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo, que pertenecemos a un cuerpo, y en tercer lugar, que Cristo viene pronto por nosotros. Son dos elementos, dos cosas importantes que Dios nos dejó para que nosotros practicáramos, que son dos recordatorios. Tanto el bautismo representa que nosotros, y nos recuerda constantemente que nosotros nos entregamos a Dios, y la Santa Cena nos recuerda que pertenecemos a Dios. Entonces, practiquemos, no solamente vayamos a la iglesia, sino que participemos de la Santa Cena, hablemos con el pastor, con la persona, el líder de la iglesia, y manifestemos nuestro deseo de bautizarnos. Si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces debemos ser obedientes al Señor y bautizarnos. Por lo tanto, vaya, hable con el pastor de su iglesia para que entonces, y dígale y manifieste su deseo de poder bautizarse. Así que bueno,
cada día aprendemos, crecemos y Dios manifiesta su pensar, manifiesta su carácter y manifiesta el deseo de lo que quiere que nosotros hagamos cada día. Así que bueno, a obedecer al Señor, que es una de las manifestaciones de que nosotros realmente somos hijos de Dios. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para que Dios nos ayude si no nos hemos bautizado, que nosotros, Dios nos ayude para poder hablar con el pastor y que podamos bautizarnos y poder participar entonces de la Santa Cena. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por tu bondad, gracias por lo que cada día nos enseñas. Gracias, Padre amado, porque nos estás invitando no solamente a que podamos entregar nuestra vida a ti y vivamos bajo tu voluntad, bajo tu propósito, sino también que podamos bautizarnos, Señor, que es una manifestación pública de nuestra fe, una manifestación pública de que hemos creído en ti y tenemos el deseo firme, Señor, de hacer tu voluntad. Ayúdanos cada día, Padre Santo, también a participar de la cena y a recordar que moriste por nosotros, que resucitaste, que diste tu sangre por nosotros, pero que también vienes y regresas por tu iglesia. Te bendigo, Padre amado, por esta palabra que cada día nos enseña y nos permite crecer. Te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado y te pedimos que esta palabra, oh Dios, podamos caminar en base a la palabra que tú nos dices cada día. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos de una manera especial. Amén y amén. Bueno, saludamos a todas las personas que estuvieron con nosotros y los que se van a conectar en diferido. Un gran abrazo para todos ustedes, que esta semana Dios pueda bendecirles de una manera sobrenatural, que provea todo lo que os falte según sus riquezas en gloria y que Dios pueda abrir las puertas para todos ustedes en cuanto a las diligencias que van a hacer, que Dios ponga gracia, porque recuerde, las puertas que Dios abre nadie las cierre, las puertas que Dios cierra nadie las abre. Un gran abrazo para todos, se les ama, se les quiere.